Lo prometido es deuda, como hemos quedado. Hoy estamos comenzando serie. Hoy estamos comenzando una nueva serie. Gracias, Marlon, muy amable. Estamos comenzando una nueva serie que le he denominado, después de haber pensado, orado, leído el texto base en el que nos vamos a centrar, le he puesto como tema a esta serie: solo para imperfectos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos imperfectos hay aquí? Levante su mano. Entonces estamos en buena compañía. Amén. Esta es una serie solo para imperfectos. Y déjeme decirle que la iglesia del Señor es imperfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia del Señor, que somos nosotros, la iglesia no es estas cuatro paredes. Este es un recurso que Dios nos ha dado, nos ha bendecido. Nosotros somos el cuerpo viviente, la iglesia del Señor, y somos seres humanos redimidos por la sangre de nuestro Señor, pero aún estamos en una escalera. Vamos escalando peldaños. ¿Cuántos están escalando peldaños? Amén. Hasta el día del Señor Jesucristo. Filipenses 1:6. Estoy seguro de esto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Cuándo? El día de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a empezar esta serie esta mañana, ¿no? Y la carta o el texto o el libro de la Biblia en el que nos vamos a basar es Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, ¿no? Y tal vez usted se preguntará, pastor, ¿por qué usted escoge esta carta? ¿Por qué usted escoge esta carta que es un poco complicada? Si usted se pone a leer la carta a los Corintios, usted va a ver aquí, hay una serie de situaciones un poco raras, ¿no? Un poco engorrosas, un poco complicadas que el apóstol tiene que vivir. Y realmente a mí me emociona mucho estudiar esta carta. Muchos años he querido hacerlo. Pero ha llegado el momento y creo que es la voluntad de Dios, ¿no? Y le voy a decir por qué razones escojo esta carta y por qué me emociona. Número uno, hermanos, porque muestra a una iglesia tal cual es. La carta a los Corintios. Y mire, no solamente la carta a los Corintios. Me encanta en realidad toda la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es un libro que no encubre pecados. Me encanta la Biblia y la carta a los Corintios porque no encubre las imperfecciones de las personas. Y en el caso de los Corintios, esta carta pone en evidencia la desnuda a esta iglesia, la inmoralidad, las malas actitudes y los desórdenes que había en la iglesia de Corintios. La pone en evidencia. Me encanta esta carta, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque nos podemos identificar con ellos, ¿no? Esto nos ayuda a ver que esta iglesia, Corintio, en el año 56 después de Cristo, y ahora en el 2024, pone en evidencia los mismos problemas, las mismas situaciones y luchas que en algún momento nosotros como iglesia, nuestra familia, su matrimonio, como individuos atravesamos. Y mire qué pasa, podemos coger los consejos del apóstol para aplicarlos a nuestra vida. El acto que acabamos de hacer, que es la cena del Señor, el apóstol Pablo da instrucciones específicas por los problemas y desórdenes que estaban habiendo en la iglesia. ¿Por qué más a mí me encanta la carta a los Corintios, mis hermanos? Por la realidad pastoral que vivió el apóstol. Y esto lo tomo para mí como persona. Si usted lee la carta de Pablo, las cartas de Pablo, en ninguna de las cartas de Pablo podemos ver a un Pablo tan emocional, tomando decisiones difíciles, soportando irrespeto, calumnias y malcriadeces, como en la carta de los Corintios. Sí, mis hermanos. Podemos ver a una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, siendo irrespetada y siendo
obviamente influenciada por falsos maestros, filósofos alrededor. Gente que venía y quería hacer cosas en la iglesia y empezaron a menospreciar y respetar la autoridad del apóstol. Y por eso, de cierto modo, yo me identifico, porque digo, bueno, estamos para aprender algunas cosas, ¿no? Para mi crecimiento y para fortalecerme, ¿no? Y ver cómo Pablo manejaba las cosas. Ahora, yo quiero que por favor vayamos a Corintios, 1 Corintios 1, los versículos del 1 al 9. Va a estar en pantalla, pero si usted quiere abrir, puede abrir su Biblia, ¿no? Esta está en la versión NTV, dice la palabra de Dios. Queridos hermanos de la iglesia de Dios en Corinto, reciban saludos míos y de nuestro hermano Sóstenes. Yo, Pablo, deseo de todo corazón que nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Dios me eligió para ser apóstol de Jesucristo y también los eligió a ustedes para que vivan unidos a Él y formen parte de su pueblo elegido. Así estarán unidos a nosotros y a todos los que adoran y alaban a nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Versículo 4. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo. Y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. Por eso, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. De este modo no dejarán de confiar en Él y cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho algo malo. Versículo 9. Dios los eligió a ustedes para que compartan con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y Él siempre cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén y amén? ¿Me permite tomar agüita? Hermanos queridos, es evidente que en estos días la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, a nivel global, está pasando por descrédito, está pasando por problemas, está pasando por ataques. En estos últimos días se ha escuchado un rumor y algunas situaciones legales por las que estamos pasando en la iglesia, por el caso de un pastor que incurrió en una falta muy grave. Usted lo puede leer en las redes. Y pues esto está haciendo que las autoridades generalicen y que a todos los pongan en una misma bolsa y que a todos nos empiecen a escrutinar y a ver cómo es el comportamiento y la conducta de todos los pastores. Y a nivel mundial, mis queridos hermanos, esto está pasando. Porque por un lado, la gente no quiere acercarse a Jesús, ¿no? La gente odia a la iglesia y odia al Señor, aunque no lo dicen abiertamente, ¿no? Y por eso la iglesia siempre será el blanco de todo tipo de ataques, ¿no? Pero por otro lado, la iglesia, nosotros, toda la iglesia en general en el mundo, ha dado papaya, perdón que use este término. Los colombianos más que nadie saben a qué me refiero. Hemos dado papaya a través de nuestros malos testimonios, a través de nuestras peleas, a través de las contiendas, de las divisiones, los conflictos y por los pecados, por las inmoralidades y las malas actitudes. En lugar de ganar terreno, la iglesia ha venido perdiendo terreno, ¿no? Ha venido perdiendo terreno y no ha sabido ser sal y luz. Y esto de seguro es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios en el año 56. ¿No? Puesto que la iglesia local se hallaba en graves problemas, le pido por favor que durante todo este tiempo usted interrumpa su lectura diaria o lo que está haciendo, o si puede añadir, empiece a leer la carta a los Corintios para que corrobore lo que vamos a ir predicando durante esta semana. Y mire, esto hizo que la iglesia esté en graves problemas y lamentablemente los problemas de la iglesia no permanecieron dentro de la iglesia, sino que lo supieron incrédulos fuera de la misma. Y obviamente esto trajo descrédito a la iglesia del Señor.
Mire, para empezar, para que tengamos un contexto y una cama y una base a qué nos vamos a enfrentar durante estas próximas semanas, la iglesia de los Corintios era una iglesia depravada. Sí, y perdón que use este término tan duro. Algunos de sus miembros eran culpables de inmoralidad sexual. Otros se emborrachaban. E inclusive, mis hermanos, habían quienes estaban utilizando la gracia de Dios para justificar sus pecados, para seguir viviendo una vida mundana. También la iglesia era una iglesia dividida, ¿no? En la cual existían por lo menos 4 grupos diferentes que competían por el liderazgo. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Yo soy de Cefas. No, yo soy de Jesús, los más espirituales. Yo no soy de nadie, yo soy de Jesús. Había divisiones en la iglesia. Había sectarismo. Y esto, hermanos, significaba que la iglesia de los Corintios era una iglesia que había caído en desgracia, ¿no? En lugar de glorificar a Dios, estaban obstaculizando el progreso del evangelio con su mal testimonio. Y usted se preguntará, pastor, ¿pero cómo sucedió esto? Los miembros de la iglesia de Corintio permitieron que los pecados de la ciudad, la mundanalidad, la sabiduría mundana, la sabiduría del mundo, la astucia mundana, se introdujera en la iglesia, mis queridos hermanos, ¿no? Se introdujera en la congregación. Y Corinto era una ciudad corrompida, llena de toda clase de vicios y placeres mundanos. Tanto así que llamar a un hombre Corinto era una de las cosas más vergonzosas que podía haber en el imperio en aquellos tiempos. La gente decía, cuando querían irse de farra, querían salir a algún lugar, vámonos a corintiar. Ya usted se imaginará, no quiero ni nombrar los pecados a qué se refería. Vamos a corintiar, decían. Así era la ciudad, ¿no? Y Corinto también era una ciudad orgullosa, era una ciudad filosófica, con muchos maestros que promovían enseñanzas. Y entonces algunos miembros de la iglesia aplicaron este enfoque filosófico, filosofías del mundo, y lo introdujeron y hicieron ahí como un sincretismo y trataron de manejar la iglesia de manera mundana, de manera carnal, ¿no? Metiendo cosas del mundo. Como usted sabe que la luz y las tinieblas no se pueden mezclar, mis queridos hermanos. No las podemos mezclar. Súmele a todo esto, mis hermanos, personas orgullosas que dependían de la sabiduría humana, de la astucia, y adoptaban el estilo de vida del mundo. Y entonces, con el fin de ayudarlos a resolver todos estos problemas, Pablo comenzó la carta recordándoles acerca de su llamado en Cristo, ¿no? Les está recordando su santidad. Es interesante que el apóstol no empieza dándoles palo, él les está recordando, ustedes son llamados a ser santos. Lo vuelvo a repetir, Pablo le dice a los corintios y nos dice hoy en este tiempo, Iglesia Centro Cristiano de Manta, ustedes, nosotros, somos llamados a ser santos. ¿Por qué? Tengo 4 cosas que quiero compartir con ustedes rápidamente. ¿Por qué somos llamados a ser santos? Número 1, hermanos, somos colocados aparte por Dios. Miren lo que dice Pablo en los versículos 1, del 1 al 3. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo. Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. La palabra iglesia, mis queridos hermanos, en griego significa un pueblo llamado aparte. Toda iglesia, hermanos queridos, esto lo vi en un comentario de Warren Wiersbe, me pareció buenísimo. Dice, toda iglesia tiene 2 direcciones. Una geográfica, por ejemplo, en Corinto, nosotros en Manta, Ecuador, y una dirección espiritual en Cristo Jesús. Tenemos 2 direcciones, mis hermanos, una física,
geográfica y una espiritual. Y la iglesia, hermanos, está formado por santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Levánteme la mano. Parece que no muchos. Todavía estamos dudando de nuestra posición. La iglesia está formada por santos, es decir, tú y yo somos personas que hemos sido santificadas o colocadas aparte por Dios. Hemos sido llevados aparte. Un santo, hermanos, no es una persona muerta a quienes honramos, o una persona muerta que es honrada por los hombres. No, mis queridos hermanos, no. Por causa de esa vida santa, a veces creemos, porque escuchamos San Patricio, San Gregorio, San de acá, San de allá, creemos que tenemos que elogiar y que venerar y orar y poner velas. No, hermanos, Pablo escribió a santos vivos. Pablo no le estaba escribiendo a gente muerta. Pablo le está diciendo a los corintios, a pesar de todos sus pecados, a pesar de todos sus errores, ustedes son llamados a ser santos. Y el Señor te dice a ti, tú eres llamado a ser santo. Tú eres llamado a santidad, ¿no? Tú eres llamado a ser diferente, ¿no? Tú eres llamado a que por medio de la fe en Cristo Jesús, tú eres apartado de este mundo, ¿no? Por el puro placer de Dios, no por tus méritos, escúchame. Tú no hiciste, se podría decir, casi nada. El Señor, en su misericordia, tocó tu corazón, llegó a tu vida, ministró tu alma. Cuando estabas a punto, yo estaba con 4 cervezas encima cuando Cristo vino a mi vida, imagínense, hermano. Yo no sé cómo el Señor lo encontró, pero el día que el Señor lo encontró a usted, el Señor le dijo, te estoy llamando, tú eres mío y te estoy apartando para que seas santo. Y eso es lo que tú eres ahora, mi hermano, mi hermana. Eres llamado a ser santo y tú tienes que aprender a entender que esa es tu posición en el reino de los cielos. Llamado a ser santo y eres utilizado, eres un instrumento de Él en sus manos. En otras palabras, hermanos, todo verdadero creyente es santo, porque todo verdadero creyente ha sido colocado aparte por Dios y para Dios. Amén. Leí la historia de un fotógrafo, me pareció muy interesante y me pareció también muy terrible. Yo no sé cómo pudo soportar esta persona algo así. Este fotógrafo estaba cubriendo una boda. Estaba tomando fotos, ¿no? Lo que hace Juanqui en el culto, estaba ahí cubriendo la boda, ¿no? Una boda muy hermosa. Y llegó el momento en que el esposo y la esposa empezaron a salir, y salieron pues a la calle, ¿no? Y esta mujer, la esposa, a lo que sale corriendo, dirigiéndose a un carro. Y cuando de un momento a otro esta mujer, iban saliendo, y de un momento a otro esta mujer corre, pega la corrida y se sube a un carro que estaba estaba prendido, no estaba encendido. Dejando a su esposo, dejando a todos los invitados, ¿no? El hombre que estaba al volante fue un exnovio de esta chica, de esta esposa. Y este hombre se jactaba de decir, ¿no?, que cuando él quisiera, él podía conseguirla en cualquier momento que quisiese, ¿no? No hace falta decir que este esposo que se quedó ahí, pues, con los churos hechos, anuló el matrimonio. ¿Por qué les cuento esta historia, mis hermanos? Porque cuando un hombre y una mujer prometen amarse en matrimonio, cuando un hombre y una mujer deciden ante un altar decir acepto, se colocan aparte el uno para el otro, y cualquier relación fuera del matrimonio es pecado, mis hermanos. Cualquier relación fuera del matrimonio es pecado. Exactamente pasa contigo como creyente. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, es como que tú te casas con el Señor.
y vives una vida aparte para Él, ¿no? Le perteneces completamente a Jesucristo. Eres colocado aparte para Él y solo para Él. Y un creyente que vive en pecado, un creyente que está coqueteando con el mundo y que está coqueteando con otros ídolos y con otras cosas, no podemos decir que es un hombre que ha sido apartado para Dios o una mujer que ha sido apartada para Dios, ¿no? Porque está pecando no solamente contra el Señor, sino que está pecando contra los demás creyentes, contra la iglesia del Señor. Número 2, ¿por qué usted y yo somos santos? Dijimos número 1, ¿por qué? ¿Por qué somos santos? Porque hemos sido puestos aparte para el Señor, ¿no? Hemos sido apartados para Él. Número 2, porque somos enriquecidos con la gracia de Dios. Dice los versículos del 4 al 6 de Corintios 1. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio, ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia, con todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Tú y yo sabemos, mi hermano, mi hermana, que la gracia es un regalo inmerecido. La salvación es un regalo inmerecido. ¿Ya? Tú y yo no podemos hacer nada, no podemos ganarlo, ni tampoco podemos merecerlo. Es un regalo totalmente inmerecido. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo, también se te da dones espirituales. ¿Cuántos saben que por lo menos tenemos un don espiritual en nuestra vida, ¿no? Todos hemos sido dotados, por lo menos con un don espiritual, a veces con más, ¿no? Y la palabra que se usa aquí, que es plutócrata, a ver, dígala conmigo, 1, 2 y 3. Plutócrata. Esta palabra, mi hermano, a ver, dígala una vez más. Plutócrata, eso, muy bien, ya se saben una palabrita en griego, ¿no? Es para identificar a una persona muy rica y esa es la palabra, que se traduce enriquecidos. Plutócrata igual a enriquecidos, una persona muy rica. Y Pablo les está diciendo, ustedes son muy ricos. ¿Perdón? Sí, ustedes, voy a tomar tu palabra, plutocrecidos, ¿no? Enriquecidos. Ustedes son muy ricos. Y los corintios, hermanos, eran especialmente muy ricos en dones espirituales. Mire, voy a corroborar lo que les estoy diciendo con 2 Corintios 8:7. Mire lo que dice. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, les dice una vez más, son plutócratas, son ricos en su fe, en sus oradores talentosos. Había gente que sabía predicar, mis hermanos. Habían buenos predicadores, buenos oradores, ¿no? Oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros. Esto es para otra prédica, pero lo voy a decir. Dice, quiero que también sobresalgan en el acto bondadoso de ofrendar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno. Los corintios eran personas preparadas. Los corintios, hermanos, tenían muchos dones espirituales, pero no los estaban utilizando de una manera espiritual. Usaban sus dones de manera carnal. Usaban sus dones, mis hermanos, para ser vistos. Usaban sus dones para sus propios beneficios. Usaban sus dones y los estaban mal administrando, ¿no? Y estaban abusando de la gracia de Dios, porque eso se llama abusar de la gracia de Dios. Estaban abusando de la gracia de Dios. Hermano querido, tú y yo hemos recibido dones espirituales. Tú y yo, mis hermanos, hemos recibido en el pasado y seguiremos recibiendo dones espirituales que Dios nos da. Y si Dios te ha llamado, y si Dios te ha colocado aparte, y si Dios te ha enriquecido, hermano querido, deberías alentarte para vivir una vida santa, para vivir una vida apartada para el Señor. Todo lo que Dios te ha dado, incluso por medio de tu pastor, por medio de tu líder, por medio de tu iglesia, el privilegio de servir, de liderar, tus talentos, ser capacitado, debe ser recibido con toda humildad.
Debe ser recibido y sostenido de una manera con mucho temor, porque eso es sagrado. Y debe ser usado en santidad. Amén. Eso no es tuyo, hermano. Eso es de Dios. Dios te lo ha dado. Cuidado con vanagloriarte. Cuidado con ser sabio en tu propia opinión. Cuidado con la autosuficiencia. Dios te ha dado. Y tienes que tener cuidado cómo lo administras. Porque va a haber un día que el mayordomo, las cuentas, cómo administraste lo que te di. Muestra, pinta el billete. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ven? Número 3. ¿Por qué somos apartados para Dios? ¿Por qué somos santos, hermanos? Porque estamos esperando o esperamos que regrese Jesús. Versículo 1:7 dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a los corintios, ustedes son ricos, ¿no? Tienen todo lo que necesitan para permanecer firmes. Todo lo que ustedes necesitan para estar fieles. Tienen todo lo que ustedes necesitan para triunfar sobre el enemigo. De tal manera que cuando regrese Cristo, cuando vuelva Cristo, los encuentre firmes, los encuentre fuertes y los encuentre victoriosos. Eso es lo que anhela el Señor de ti y de mí. Y déjame decirte, hermano, que tú tienes todo lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú tienes todo lo que necesitas, mi hermano. Yo tengo una frase en mi vida que la aprendí hace unos 3, 4 años atrás. Y así vivo. Yo no necesito mucho para vivir. Obviamente es una frase de una canción de Jesús Adrián Romero. Pero yo me identifico con esa frase. Yo no necesito mucho para vivir. Yo solamente necesito al Señor. Quiero tener calidad de vida. Y sé que yo, en la condición actual que yo vivo, lo tengo todo en el Señor. Estoy feliz de estar en esta ciudad. Se los he dicho varias veces, yo ya no extraño Guayaquil, extraño a mi familia y por eso cuando mi madre está en Guayaquil yo voy a visitarla. Cuando voy a visitarla en Nueva York, no es fácil, no son baratos los pasajes, pero extraño a las personas, pero la ciudad yo ya no la extraño. Amo esta ciudad y amo esta iglesia. Amo esta iglesia. Y yo no necesito mucho para vivir, hermanos. Y si el Señor me encuentra en esta ciudad, pastoreando y trabajando con gente tan hermosa, y el Señor viene, gloria a Dios, vámonos, que ya vino el Señor, cogidos de la mano al cielo. ¿Qué le parece ese plan? ¿Le gusta? ¿Ven? Mire, los corintios tenían todo. Ellos podían aguardar al Salvador y esperar que Él venga en cualquier momento. Y la idea, hermanos, es que usted y yo, cuando venga el Señor, nos encuentre sin ningún tipo de tacha, sin reproches. Que nadie pueda dañar tu vida, tu testimonio. Obviamente, a veces habrá personas que se levantarán contra ti, que serás perseguido. Sin embargo, debemos seguir perseverando. No importa lo que venga, persevera. Persevera, hermano. Dile que esté a tu lado, persevera, hermano, por favor. Y mire, el apóstol Juan puede reforzar esta verdad. Mire lo que dice en 1 de Juan 2:28. Y ahora, queridos hermanos, dice, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Él venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal cual es. Y todos los que tienen esta gran expectativa
se mantendrán puros, así como Él es puro. Déjame decirte algo, préstame atención. Tú tienes todos los recursos para ser un campeón. Tienes todos los recursos para vencer en esta vida. Todo lo que necesitas. Si fracasas en tu carrera como cristiano, si fracasas en tu carrera como discípulo, si fracasas en tu carrera como discipulador de otros, no será porque te falte algo, mi hermano. Será por tu negligencia, será porque no aprovechaste lo que Dios te dio y será por tu arrogancia. Esa es la forma como podemos fracasar, porque ahí está listo para que tú y yo podamos ser campeones, mis hermanos. Tú ya has sido capacitado para ser más que vencedor. Amén. Y por último, para terminar, ¿por qué usted y yo somos santos? Porque dependemos de la fidelidad de Dios. Dependemos de la fidelidad de Dios. Los últimos versículos de este texto dice: Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios los hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermano David, no sé si los aires están apagados, están prendidos. Yo siento mucho calor, pero bueno. Sí. Tengan misericordia, estamos solamente con 2 aires. Esperamos que esta semana ya nos habiliten el transformador. Ya nuestro superintendente nos firmó los papeles para mandar a CENEL y esperamos que ya esta semana podamos usar nuestros 3 aires acondicionados, porque ya está todo listo. Ustedes pueden ver, ya el transformador está puesto. Una bendición, una donación de nuestra iglesia amada en Guayaquil. No me gusta decir, pero sí fue carito. Y hemos sido bendecidos con nuestro propio transformador. Dice 75, pero es de 100 kVp. Eso no es culpa nuestra. CENEL lo aprobó como quiso, ¿no? Pero vamos a tener pues ya energía eléctrica propia y no vamos a molestar al barrio porque no queremos que se vaya la luz en todo el barrio, ¿no? Entonces ténganos paciencia. Sigo adelante, hermanos, dependiendo de la fidelidad de Dios. La obra de Dios fue confirmada en ellos. Si usted puede leer el versículo 6, usted se va a dar cuenta de lo que dice. Pero también les fue confirmada a ellos en la palabra, mis hermanos. Este es un término legal que se refiere a la garantía. La palabra es garantía, que confirma una transacción, mis hermanos. Voy a explicarlo, ¿no? Voy a explicarlo de mejor manera, ¿no? ¿Qué usted y yo tenemos como garantía? ¿Cuál es nuestra garantía? Hay 2 cosas que pueden confirmar la garantía en nuestras vidas, ¿no? Que pueden dar arras, también es la palabra que se usa, para confirmar. Número 1, hermanos, nosotros tenemos el testimonio del Espíritu dentro de nosotros. Si usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo, un creyente activo, usted tiene el Espíritu de Dios morando en usted, que da la garantía de transformación, de que Dios le habla, de que usted está caminando en Cristo. Esa es la primera garantía. Número 2, ¿no? No solamente esto, hermanos, tenemos también el testimonio de la palabra delante de nosotros. Cuando usted lee la Biblia, usted puede ahí garantizar con cada palabra que dice en la Biblia, de que usted es un hijo de Dios nacido de nuevo, de que usted ha sido transformado, de que usted ha sido cambiado y que el Señor vendrá por segunda vez por usted. Él nos mantendrá firme y sin caída hasta el fin, dice la palabra. Y ciertamente esta garantía, hermanos, escúcheme, no es una excusa para pecar. Porque a veces hay gente, y hay de hecho sectas, hay sectores cristianos que se manejan de esta manera. No, ya como somos salvos, siempre salvos, podemos hacer lo que nos dé la gana, comamos y bebamos, que mañana moriremos,
y el Señor igual nos va a perdonar y Él, en su misericordia, Él nos va a salvar. Hermanos, la garantía que tenemos, la gracia de Dios, no es una excusa para pecar, más bien es la base para una creciente relación con nuestro Señor Jesucristo, de amor, de confianza, de obediencia. A eso nos ha llamado el Señor, a santidad, a salvación, a vivir para Él, a cumplir la gran comisión, a predicar su palabra. Felicito a los hermanos que ya están abriendo sus grupos, que están predicando a otros. Ya veo aquí algunos hermanos que están llegando. Fruto de las células abiertas. Gloria a Dios. De hecho, le pido, démosle un aplauso a estos hermanos que están trabajando, están levantándose. Hay grupos. Hoy en la mañana me presentaron 2, 3 personas fruto de las células. ¡Wow! Entonces, estamos dando evidencia de la garantía de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. Amén. Quiero concluir aquí, mis hermanos. No los quiero cansar más. A la luz de estas grandes verdades, a la luz de todo lo que Dios está haciendo, ¿no? Yo me preguntaba mientras terminaba este mensaje, ¿cómo los corintios, sabiendo estas verdades y teniendo todas estas verdades y teniendo los talentos y todo lo que Dios había hecho con ellos, cómo los corintios pudieron involucrarse en los pecados del mundo y de la carne? Ellos eran un pueblo elegido, mis hermanos. Eran un pueblo enriquecido. Eran un pueblo establecido. Eran santos, colocados aparte para la gloria de Dios. Pero sus prácticas no estaban de acuerdo con la posición que se les había dado. Y esta pregunta no la puedo contestar hoy. Esta pregunta la vamos a ir contestando semana a semana. ¿Qué le parece? ¿No? ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque a veces debemos aprender de los malos ejemplos. Pastor, ¿cómo es eso que se aprende de los malos ejemplos? Sí, mis hermanos. De hecho, Corintios le dice, Pablo dice a los corintios, estas cosas que ustedes ven en los judíos, esto que fueron en el desierto, todas las cosas que hicieron, son como ejemplo, como testimonio, para que no murmuren, para que no anden en inmoralidad, para que no se anden quejando. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas que vamos a ver son malos ejemplos que no tenemos que hacer y que vamos a aprender para no caer en ellos. Amén. Ojalá que Dios nos ayude, mis hermanos. Que aprendamos del pasado, que aprendamos de la historia, para no seguir cometiendo los mismos errores, para no seguir pateando la misma piedra y tropezándonos con la misma piedra. Amén. Por eso me siento muy emocionado de empezar esta carta a los Corintios. Porque sé que Dios nos va a hablar, ¿no? Porque sé, hermanos, que estas guías que nos dan los Corintios para no tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿no?, van a ser guía para nosotros. Porque Dios nos ha llamado a santidad. Porque Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios te ha colocado aparte. Y yo te digo esta mañana, y con esto termino, vive y camina en esa posición. Amén.